Bienvenidos al programa número 88 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación, disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Muy contento de estar ya cursando o celebrando el segundo año de Área Protegida, así que hoy vamos a tener invitados especialísimos. Sí, fundamentalmente vamos a estar con Marcelo Mucci, que él estudió locución nacional en el COSAL y también en la Escuela Nacional Superior de Comercio General San Martín de la Plata. Mucha gente lo conoce por ser periodista en Crónica TV, y en el caso nuestro como Área Protegida, porque eres el director general del Provincial Online, es decir, la radio en la cual se emite este programa. Y bueno, yo voy a tener el gusto de presentar entonces a Rodolfo Giunta, que es profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, doctor con especialidad en Arquitectura también por la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado en el Ministerio de Cultura de la Nación, se desempeñó como jefe de Departamento de Investigación del Museo Mitre, fue coordinador de la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces, también ejerció como regente de la Escuela de Museología y encargado del área de investigación en el Museo Histórico Sarmiento. Entre tantas actividades también fue investigador principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario Buschiazzo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Tiene experiencia en radio, por supuesto, en Radio Cultura, FM 97.9, en el programa de Ayer para Hoy. También ha hecho otros programas como Las Voces de la Ciudad, Las Nieves del Tiempo, y en Radio del Plata, Buenos Aires Chamulla, en el programa Radio Show, y en Radio Nacional AM870, La Morada de las Musas. Y yo tengo el gusto de presentar a Rubén Vera, que es arquitecto graduado por la UBA, fue presidente de ICOMOS Argentina, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el Comité Argentino, y actual delegado regional, Región Pampeana Metropolitana, miembro del Comité de Sitio de la Casa Curuchet, profesor titular en Historia del Arte y profesor titular en Arquitectura y Urbanismo. Esto todo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la UNTREF. Ha ejercido los cargos de secretario de Infraestructura y Planeamiento Edilicio de la Universidad Nacional de las Artes, UNA, director en la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, dependiente del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, director del ciclo en la Licenciatura de Museología Histórica y Patrimonial de la Universidad Nacional de Lanús, director del CEPAC, Centro de Estudios para la Preservación del Acervo Cultural, dependiente del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Bueno, y comenzamos el segundo bloque de Área Protegida aquí por el Provincial Radio. Escucharán una voz diferente. En realidad, en los bloques anteriores, en el bloque anterior, escuchamos a Rodolfo y a Rubén. No es que se han ido ni mucho menos, están acá, están en este programa especial del aniversario de Área Protegida. Pero bueno, quería sumarme al saludo, pero lo quería hacer de una manera diferente, ¿sí? Hoy me quiero poner el traje de entrevistador, porque en realidad uno sabe más preguntar que responder. Entonces me voy a sentir muy cómodo hoy en este programa. Entonces saludo en este tramo del programa a mis entrevistados, que son Rodolfo Giunta y Rubén Vera. ¿Cómo les va, Rodolfo y Rubén? Bienvenidos a Área Protegida. Muy bien, Marcelo.
Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido. Nosotros preguntamos más de lo que decimos, ¿no? Pero bueno, la verdad que una alegría que estés en el programa y también celebrando estos 2 años con área protegida. Muchas gracias por participar, Marcelo, con nosotros. Realmente es una alegría muy grande, una oportunidad muy grande de estar en esta radio, el Provincial. Así que muy agradecido por tu participación. Bueno, yo la primera pregunta que voy a hacer nunca se las hice. Tiene que ver con por qué eligen la radio para hacer un programa de estas características. Mira, yo podría decirte que en oportunidades previas, en mi caso, siempre tuve la idea de volcar en la radio por el tipo de medio que es la radio. O sea, a mí me encanta, realmente es algo muy, muy, muy lindo, admiro mucho y que tiene una llegada diferente a todos los medios, sobre todo cuando yo empecé hace mucho tiempo en el 95. En ese momento era con un programa de historias, que tampoco había, no era frecuente. Estoy hablando de situación de difusión. Quizás la gente recuerde de su momento a Félix Luna con toda esa historia, mucho más cerca nuestro a Felipe Piña, pero no había demasiado y realmente en ese momento hacer un programa con dos compañeros, yo en ese momento trabajaba en el Museo Mitre, que eran historiadores en Radio Cultura, en un programa que se llamó El primero de ayer para hoy y el segundo sobre ciudad, las voces de la ciudad, realmente fue muy interesante. Y esa, te diría, inercia me llevó después incluso a hacer un programa de radio en Radio Nacional sobre museos, que tampoco había mucho, ¿no? Realmente no eran frecuentes, tuvimos la posibilidad de hacer Museión, la morada de las musas. Esto iba en general los días domingo, en el horario de fútbol, con lo cual nuestros oyentes eran los que no escuchaban fútbol en Radio Nacional. Y ahí vino esta cuestión de darme cuenta de la llegada, porque la radio, sobre todo la nacional, llega a todo el país y a rincones donde en esa época todavía, por supuesto, no había internet. Estoy hablando de fines del 20, principios del 21, con lo cual realmente la radio era la que tenía más llegada. Después, bueno, es decir, situaciones nuevamente en Radio Cultura con Las Nieves del Tiempo, es decir, un programa también de historiadores. Y yo creo, y esto también lo puede comentar Rubén, que este programa surgió como una posibilidad o desafío en un momento especial de nuestras vidas, es decir, estábamos jubilados, con ganas de hacer algo, pero no sabíamos qué, y teníamos una fuerte memoria de aquellas cosas que habíamos hecho juntos en algún momento. Entonces ahí vino la idea de hacer un programa de radio. Sería interesante, Rubén, que vos les cuentes un poco cómo surge incluso el título. Sí, yo quiero aclarar primero que cuando Rodolfo empezó en el 95 con la radio, yo no había nacido todavía. No, claro. Pero después Yo cuando uno... tampoco, Después cuando empezamos a... Bueno, esto, como dice Rodolfo, tiene una historia lejana, ¿no? Con Rodolfo nos conocemos hace muchos años de haber participado en encuentros académicos que organizaba el Museo del Banco Provincia. Creo, Rodolfo, si no me olvido y si lo recuerdo bien, allá por la década del 90, los primeros encuentros fueron por Bahía Blanca, Tandil, esas reuniones que se hacían organizadas por el Museo del Banco Provincia y que tenía el sentido de difundir, de intercambiar, de trabajar en temas de museos, de historia, de patrimonio, y que estaba absolutamente alineado a las políticas culturales del Banco Provincia. En aquella época nosotros nos conocemos con Rodolfo y hemos participado mucho en muchas de esas reuniones. Y bueno, y así fuimos forjando una amistad, una cercanía que siempre estaba en torno a estas actividades. Tal como dice Rodolfo, allá en el 2021, el CICOP, en la Manzana de las Luces, estaba haciendo una reunión académica, no me acuerdo ahora exactamente cuál era la temática,
Y con Rodolfo nos encontramos en La Puerta, los dos, después de tantos años, y bueno, Y post mantuvimos, pandemia. y claro, post Es decir, pandemia. empezábamos a Y salir. claro, tal cual. Era una de las primeras reuniones que uno empezaba, volvía un poco a Mm. la calle. Y claro, las puertas de la Manzana de las Luces estaban cerradas todavía, nosotros llegamos temprano, como buenos jubilados, que llegamos temprano a todo. Y ahí nos pusimos a charlar, bueno, esta cosa nostálgica de los encuentros y de lo bien que la pasamos. Y bueno, creo que los dos acordábamos o teníamos las mismas inquietudes. eh, ¿Qué íbamos a hacer de nuestra vida siendo jubilados? ¿No? ¿Con qué nos vamos a entretener? ¿Qué podíamos pensar? Y ahí surgió la idea de hacer un programa. Claro. Y creo que en pocas palabras que que intercambiamos con Rodolfo en ese rato, aparece el germen, la idea, la semilla de todo esto, y después esto se fue elaborando a partir de WhatsApp, de mail, y bueno, acá estamos. Sí. Arrancamos ¿Por cuando qué fue área el 4. protegida? Qué buena pregunta, esa me encantó, Marcelo. ¿Por qué área protegida, Rubén? Bueno, fue una búsqueda intensa. Pensá que nosotros con Rodolfo nos contactamos creo que por allá por noviembre del 21 y a partir de enero, febrero, ahí nomás, empezamos ya a trabajar sobre este programa y el tema era el título, Claro. cómo íbamos a denominar el programa. Incluso hemos hablado con amigos, cada uno hemos hecho un montón de propuestas que no nos convencían. Y acá le tenemos que dar el crédito a un amigo mío, a Miguel Di Matteo, que propuso el nombre. Y área protegida, si uno se pone a pensar, es un término que se usa mucho en la temática de protección de la naturaleza. Claro. O sea, está más que relacionado con el patrimonio cultural. En el patrimonio cultural y especialmente en lo arquitectónico, en general se conocen como APHs, ¿no? Área de Ujú. Protección Histórica. Y área protegida está más asociado a lo natural. Pero a mí me pareció interesante, y creo que Rodolfo también, que haya ese cruce de intenciones, donde lo natural con lo cultural y lo cultural con lo natural, ¿no? Porque de última, todo sigue siendo lo mismo, todo sigue siendo lo mismo en el sentido de que somos todos habitantes de la biosfera terrestre y que el tema de lo natural, lo cultural, lo inmaterial son especificidades que son campos de trabajo, pero de última está todo interrelacionado, absolutamente interrelacionado. Así que nos gustó ese término. Después tuvimos un proceso de diseño de logo, que es el que se conoce, que también hicimos varias propuestas y hasta que con Rodolfo es sencillo acordar enseguida. Nosotros en general nos llevamos bien, tenemos enseguida acuerdos. Yo le dije a Rodolfo que en algún momento tendríamos que pensar en casamiento, pero Sí. no quiere saber nada. ¿Y sabes qué pasa? Yo Bueno, no quiero. van a tener dos jubilaciones, les digo, piénsenlo en estos tiempos, ¿eh? Exactamente, Ese, pero digo, yo lo que pasa es que no quiero dar a torcer al dicho de no hay dos sin tres. Es decir, pues yo ya cargo Claro. con dos matrimonios y entonces digo, bueno, me voy a resistir para no llegar al tercero. Pero ¿quién dice? Quizás, Por pensá que supuesto. la cercanía nuestra, Marcelo, era también porque trabajábamos cerca. Yo estaba en la primera etapa que nos conocemos con Ujú. Rubén en el Museo Mitre, él en el Museo del Banco Provincia. Digamos que yo estaba sobre San Martín y Sarmiento y él en Sarmiento 25 de Mayo, con lo cual realmente era de cercanía. Y teníamos además un director en común. Él tenía como directora de Paula, digamos que era el director de ese museo archivo, y yo a De Paula lo terminé teniendo como director cuando estuvo en la parte de museos y patrimonio en la Ministerio de Cultura de la Nación, pero también en la Comisión Nacional de Monumentos y después también en el Instituto de Arte Americano, el IA. Es decir, que también compartíamos eso, digamos, teníamos un mismo referente para muchas de nuestras actividades y eso nos permitió, sobre todo porque el museo donde trabajaba
Rubén, además de las propias actividades, algunas hechas ahí y otras en lugares de la provincia, por supuesto, era sede de muchísimas actividades que hacía el ICOM, que hacía el ICOMOS, que hacía, por ejemplo, Ramón Gutiérrez con todas las presentaciones de sus libros y demás, con lo cual era de concurrencia muy asidua, ¿no? Es decir, muchas veces estábamos juntos y compartíamos muchas actividades, y además era ese hecho extraño de que haya museos en un ámbito que en esa época exclusivamente era bancario financiero, digamos, ¿no? Entonces, lo nuestro, la City, claro, la City la City porteña, y que éramos los únicos, por así decirlo, que después de las 4 o 5 de la tarde teníamos actividad, estábamos en una isla, claro, en un desierto, es decir, que de pronto si había una actividad en el Mitre estaba abierto, si había actividad en el museo donde estaba Rubén, pero que era muy raro. Entonces eso también cargaba a las actividades de un paisaje especial en la City. Las tardecitas de la City son muy desoladas, ¿no? Muy. Porque justamente sobre las 5 de la tarde los empleados bancarios y demás se van. Pero no solo eso, muy Marcelo, desolado. no tenés, no sé ahora, hace mucho que no voy, pero no tenías un kiosco abierto, nada. Claro. Es decir, bueno, los cafés generalmente, todos, o los restaurantes eran hasta el mediodía, sí, digamos, sí, o sea, sí. no había cena en los restaurantes, cerraban a las 3, 4 de la tarde, ¿no? Yo, ¿sabés cuando después... yo tomé conciencia de eso, Marcelo? Digamos, porque en esa época los museos tenían mayordomo, y yo decía, bueno, qué suerte trabajar en el mismo lugar, o vivir en el mismo lugar donde trabajar, no tenés que viajar. Dice, mirá, dice, más o menos, dice, es una ventaja por lo del viaje, seguro. Dice, pero no tenés vecinos. Yo digo, claro. Dice, ¿sabes lo que es eso para mis hijos? Dice que no pueden invitar a un compañerito que venga. No, salís a la calle, no hay nadie, pero nadie. Y por otro lado, muy cerca de ahí está la iglesia de la Merced, y el mismo sacerdote muchas veces nos decía, dice, claro, estas parroquias, dice, tienen un gran problema, no tienen comunidad. ¿Quién va a misa ahí si nadie vive cerca? ¿No? Entonces, son ámbitos que tienen particularidades muy notables. Bueno, ustedes dos, uno como pasado de director de museo, el otro como arquitecto dedicado al área patrimonial, entre otras actividades, también los dos, pero digamos, como que pongo esos dos polos, tienen una característica en común, que son grandes organizadores, muy buenos organizadores, muy prolijos, donde diseñan claramente para dónde van, todo muy bien rotulado, porque eso, imagino, está en el ADN del trabajo de ustedes, ¿no? Como aquel que en un museo, cuando coloca alguna vitrina, detrás de eso hay una historia y ustedes la preparan, la estudian y demás. Bueno, en ese ámbito, le digo a la gente, trabajan para con el programa, hacen área protegida, digamos, teniendo en cuenta estas cuestiones. Está todo muy claro, muy prolijo, sabemos casi un mes antes qué va a pasar el mes que viene, y en ese ámbito han elegido en las distintas temporadas temáticas, ¿sí? Por ejemplo, ahora están trabajando sobre la cuestión del el cambio climático. El año pasado trabajaron mucho sobre el rol de la mujer y ahí hubo unas notas interesantísimas sobre mujeres incluso que estaban casi prohibidas dentro de la tarea que ustedes desarrollan, obviamente hace mucho tiempo atrás. Pero a mí la pregunta puntual es, ¿cómo preparan la producción del programa? Porque cuando me imagino, ustedes tienen como base de información museos, monumentos, hechos históricos, y tantísimas cosas más. ¿Cómo todo eso lo componen para decir, miren, hay 52 programas por año promedio, que es las semanas que hay en el año? ¿Cómo meten todo eso y entra todo para que sea como es tan organizado? Mira, yo creo que nosotros, tanto Rodolfo como yo, que tenemos muchos años en esta profesión, en esta actividad, en este mundillo que tiene que ver con, 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 con la educación no formal, como son las actividades académicas, ¿no? Tenemos una suerte enorme que estamos rodeados de muchos amigos muy calificados que trabajan en estas organizaciones que nos acompañan, como el SICOP, como ICOMOS, como ICOM, y son una cantera a cielo abierto, que nosotros podemos inmediatamente llamar a alguien y decirle, mira, tenemos ganas de hacer una entrevista con vos,
y enseguida siempre se prestan para colaborar, para difundir. Vos fijate que esta temática que nosotros abordamos, eh, cuando nosotros arrancamos así un poco intuitivamente, pero ya el segundo año dijimos, bueno, le vamos a dar un perfil que consideramos que era necesario difundirlo y que tiene que ver con la perspectiva de género, y este año que tiene que ver con el cambio climático. Pero yo creo que todo esto se basa mucho, no sé qué opinás vos, Rodolfo, pero en esa suerte de tener un entorno de relaciones muy cercana y muy colaborativa, y por eso es que cuando nosotros se nos ocurre, bueno, podemos pensar en tal tema y ya tenemos la persona más o menos prefijada, casi te diría. Así que no sé, Rodolfo, ¿qué opinas vos si acordás en lo que estoy diciendo? No, acuerdo totalmente, decirle en este caso a Marcelo y a la audiencia que muchas veces nosotros nos damos cuenta que hay ciertos temas que están instalados, pero no por ello tratados en toda su dimensión, por así decirlo. Yo creo que en ambos casos también, digo, tanto en lo que fue patrimonio desde la perspectiva de género como en este año el cambio climático, son temas de interés y el programa nos da la posibilidad de aprender, y cuanto más sentimos que aprendemos nosotros, sentimos que estamos haciendo un servicio a la comunidad con el oyente. Sí, porque también, así como nosotros estamos aprendiendo, el que escucha el programa también va a aprender. En el caso de patrimonio desde la perspectiva de género, realmente nos sorprendió, porque a todo lo que ya comentabas vos, Marcelo, respecto de la mujer en el pasado, la invisibilización en casi todas las áreas era terrible, es decir, casi inimaginable, y no porque no hubiese habido participación de la mujer, que siempre la hubo, pero que realmente estaba absolutamente desplazada, por así decirlo. Y el cambio climático en este año es un tema candente, es decir, donde se habla mucho, pero no por eso uno ve que las acciones, sobre todo por parte de los gobiernos, estén a la altura o acompañando lo que está pasando. Entonces, así como nosotros en general, nuestro lema del programa es sensibilizar sobre el patrimonio, también es la posibilidad de instalar los temas desde una reflexión más profunda, aun cuando sea de difusión, ¿no? Lo nuestro no es del nivel académico de una jornada, de un seminario, o ese tipo de cosas, sino para un público en general, para que desde esa toma de conciencia se pueda hacer algo. Y en ese sentido, digamos, a nuestras preocupaciones, porque son cosas que nos interesan, nos preocupan y sobre las cuales queremos saber más, tener la palabra de los especialistas pero nos honra, ¿no? Es decir, es una cosa. Yo creo que ha habido programas que hemos salido fuertemente conmovidos con Rubén por los temas, cómo se trataron, por lo que aprendimos y por aquella cosa de poder dar a conocer tantas cosas que lamentablemente no son del dominio público. Entonces, esos baches que nosotros intuimos que están generalizados, tratamos de cubrirlo. Esa es un poco la meta. Bien, les hago una pregunta Sí, al hueso como... Sí, te escucho, Rubén. no, digamos como acompañando lo que dice Rodolfo, nosotros, Rodolfo, como investigador, como estudioso y profesional, se mueve en ámbitos académicos. Lo mismo me pasa a mí con la facultad, en las universidades y en otros encuentros académicos. Y creo que los dos, tanto Rodolfo como yo, advertimos, como tanta otra gente, ¿no? Advierte que es necesario que esos temas que se tratan en claves muy cerrados posiblemente, se tengan que compartir con el público, ¿no? Porque yo creo que es necesario, la divulgación es un trabajo hermosísimo y no sencillo, porque hay que de pronto
utilizar una terminología y poder simplificar los conceptos para todo el mundo. Y eso me parece que es muy interesante y creo que falta mucho en los medios en general, tratar estos temas con seriedad, con profesionales con mucha experiencia. Y nosotros nos sentimos muy cómodos y, como dice Rodolfo, nos honra haber tenido y tenemos y seguimos teniendo entrevistados de tanta jerarquía académica. Bueno, debo decir como opinión personal que en tiempos en los que corren es un hallazgo que podamos hablar de cultura o de patrimonio o de los temas que ustedes hablan, no por este medio, Ujú. sino, pongámoslo en plural, a través de los medios, ¿sí? Es algo, la verdad que valedero porque, bueno, quizás hoy no están lamentablemente tan actuales. Voy al hueso con la pregunta, como buen cronista de calle que soy, ¿cuál es que no se ofenda a ningún entrevistado, ¿no? Porque ustedes van a elegir algo donde van a elegir a uno sobre otro. ¿Cuál es esa entrevista o ese tema o esa respuesta que a ustedes les rompió la cabeza, que a pesar de sus conocimientos y de su experiencia y demás dijeron, "Ja, mira esto, no lo teníamos"? Y mira, fueron muchas realmente, porque como dice Rodolfo, nosotros cada vez que entrevistamos a algún especialista nos tenemos que poner a estudiar de alguna forma y compenetrarnos, por lo menos para hacer preguntas inteligentes, mínimamente. Y yo quisiera rescatar, por ejemplo, una de las entrevistas con Carolina Quiroga, por ejemplo, Ujú. ¿no? En su momento, o con Dora Barranco, no sé, cuando se abordó el tema de la perspectiva de género. Yo tengo que confesar, yo soy docente de historia del arte, y tengo que confesar que muchas de las cosas que ellas dijeron, nosotros, o yo por lo menos no las sabía. No, si vos buscás en la bibliografía el nombre de mujeres que hicieron muchísimo y que ahora estamos descubriendo, o por lo menos en el mundo de la cultura, de la ciencia, en todos los aspectos del conocimiento, fueron terriblemente invisibilizadas, y para mí eso fue un gran aprendizaje, realmente tengo que decirlo. este, las entrevistas que hicimos con Carolina Quiroga, con Sandra Torlucci, la rectora de la Universidad de las Artes, con Inés Claro. Moiset, con Dora Barranco, con Malosetti Costa, Cristina Oquier, que habló sobre la Fortinera, bueno, una serie enorme de entrevistadas que nos abrieron una mirada mucho más profunda, mucho más rica, y por supuesto incluyendo a la mujer en su participación tan importante en la historia de la cultura y de las ciencias. En mi caso, sumo además a lo que dijo Rubén, que también, digamos, el tema de patrimonio de la perspectiva de género en todas las versiones que tuvimos, realmente me conmovieron en muchos casos. Agregaría dos que también me encantaron, y que espero que podamos seguir haciendo con Rubén. Una por el hecho de haber trabajado 40 años en museos, que es un ámbito que me encanta, y que gracias a María del Carmen Massa, la presidenta de ICOM Argentina, que nos conecta con muchas veces directores de museos de distintos lugares del país, conocer museos que lógicamente no tenía conocimiento, y ver todo lo que se está haciendo en las provincias. Realmente eso fue una experiencia hermosa, realmente hermosa. Y en un derivado, por así decirlo, porque son carreras bastante hermanadas entre historia y arqueología, es más, en algún momento arqueología, por lo menos en filosofía y letras, era como un posgrado de historia, es decir, no tenía autonomía, ahora por suerte sí. Hemos recorrido con Rubén en área protegida muy distintas manifestaciones de la arqueología, y ver los profesionales, pero de una talla increíble, es decir, tantos de argentinos trabajando y siendo destacados en Egipto, por ejemplo, como de extranjeros que se han radicado en nuestro país y están haciendo, digamos, investigaciones. Realmente un mundo fascinante,
Es decir, yo creo que la arqueología es algo que siempre se tiene en cuenta desde una idea un poco equivocada, porque uno piensa, digamos, uy, qué maravilla el descubrimiento de los grandes tesoros. A partir de mi amistad con Daniel Savelson, un arqueólogo reconocido, sobre todo para la ciudad de Buenos Aires, pero que ha actuado en todo el país, él me decía, dice, para nosotros el gran tesoro es un pozo de basura. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, dice, porque ahí está la vida cotidiana, con eso sabemos qué comía la gente, digamos, es decir, qué artefactos eran los que usaban, no la vajilla que estaba en una vitrina, sino la que se usaba todos los días, y ahí hay montones de cosas de esas comunidades silenciadas, por ejemplo los esclavos, que de pronto escribían cosas en los platos y manifestaban, digamos, sus sentimientos y demás, y lo que se descubre ahí es maravilloso. Y con Rubén fuimos descubriendo cantidades de manifestaciones, es decir, que hay arqueología del conflicto, que hay arqueología de los fortines y demás, que hay arqueología que tienen que ver con el agua, que hay, es decir, muchísimas ramas, y que realmente cada una de ellas aportan un conocimiento extraordinario del pasado, sobre todo cuando ya, y por eso a mí como historiador me encanta, cuando ya no hay documento, ¿no? Si cuando no está el respaldo de decir, bueno, acá tengo el texto que me dice, no, ahí es el objeto el que habla, o el que el arqueólogo hace hablar, y que trae una información fantástica, ¿no? Entonces, esos dos elementos, además de esto que mencionaba Rubén de la perspectiva de género, a mí me entusiasmó mucho, los museos provinciales y todas las ramas de la arqueología que hemos transitado. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Bueno, estamos ingresando al bloque 3, al tercer bloque de Área Protegida. Me siento, Rubén y Rodolfo, como Alejandro Romay cuando se metió en los programas de Canal 9. Pero no es mi intención. Creo, Marcelo, que te vamos a contratar. Te digo, lo estás haciendo muy bien, nos sentimos muy cómodos como entrevistados, tanto Rubén como yo, así que pensalo, quizás tenés un nuevo trabajo en Área Protegida. A ver si me dejan. Y bueno, ahí se ve difícil la cosa, pero bueno. Yo quería agregar, cuando Rodolfo hablaba de los arqueólogos y todas las cosas que comentamos recién, que otro tema que también fue muy interesante para mí, cuando participó Marcelo Laibe, que trabajó sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no? Porque claro, eso es un tema también muy caro para nosotros como trabajadores de la cultura, porque el tráfico ilícito hace estragos, y aparte, como contaba Marcelo, ¿no? El caudal de dinero que mueve a nivel mundial, no creo que está, si no me equivoco, después de las armas y el narcotráfico, creo que está por ahí nomás, sí. Rankeado entre el caudal de dinero que mueve. Pero bueno, creo que en estos 80 y tantos programas que ya hicimos, son todos, hemos convocado a personajes como Ramón Gutiérrez, Carlos Moreno, Nani Arias, Jorge Bozano, que son figuras relevantes, nuestros maestros, que hemos aprendido con ellos, toda nuestra gratitud para ellos. Y bueno, a ver, que profesionales de esa talla hayan aceptado participar en Área Protegida, yo creo que para nosotros es un enorme orgullo y responsabilidad, por otro lado, ¿no? Porque fíjate que a nuestro programa lo auspician 3 organizaciones que son de renombre internacional, como es ICOMOS, como es el CICOP, como es ICOM
e ICOMOS son desprendimiento de UNESCO, Claro. que los que nos auspician son los comités nacionales, y yo creo que para nosotros todo eso nos da un respaldo enorme, pero también una gran responsabilidad. Nos hace trabajar con absoluta seriedad. Nosotros, más allá de algún chiste que podemos hacer en algún momento, porque no tenemos obviamente sentido del humor y lo hacemos, pero siempre trabajamos con mucha seriedad, toda la documentación está absolutamente fundamentada, eh, siempre está respaldado por nuestra trayectoria, tanto de Rodolfo como la mía, que tenemos más de 30 y pico, casi 40 años de trabajo en esta área. Y bueno, eso nos ayuda, lo hacemos con mucho placer, este, nos entretenemos mucho, aprendemos mucho, así que más que feliz con este programa. Sí, además es la posibilidad de estar actualizados, ¿no? Porque si hay algo que hemos aprendido con Rubén es que en nuestras disciplinas muy rápido se cambian los paradigmas, se cambian las formas. Yo que he trabajado tanto en museos, es decir, cuando entré al primer museo, allá en el 89, en el Museo Mitre, recién estaba llegando a nuestro país lo que se llamó la nueva museología, que era un cambio respecto a esos museos que eran estáticos, que se decía tenían olor a viejo y a humedad y que nunca cambiaban, con lo cual uno iba una vez y lo que veía lo iba a ver si volvía dentro de 10 años, nada cambiaba. Y el cambio que sufrieron los museos y siguen sufriendo es increíble. Y tenemos que estar actualizados, ¿no? Es decir, dentro de poco vamos a tener un programa sobre la Carta de Venecia, es decir, que ya se están cumpliendo 60 años y con el hito que eso implicó, aún así en la actualidad ya ha habido una gran cantidad de cambios y poder estar actualizados es algo que también yo creo que es algo muy interesante que nos permitió este programa, tener que estar leyendo siempre todos los cambios que se están produciendo, sobre todo a nivel de paradigmas. Un poco volviendo a lo que decía recién Rubén respecto a los nombres de los hombres y mujeres del patrimonio en general, destacados a lo largo del tiempo de este programa y de la historia misma de la Argentina, porque las personas que han nombrado son personas destacadas en nuestro país con una trayectoria incluso en el ámbito internacional. Se desprende un apéndice de área protegida que son las voces destacadas, Uh-huh. que surge con entrevistas que hacíamos con Rubén allá en Radio Provincia de Buenos Aires, en el programa El Provincial, ¿no? Donde compartíamos los sábados a la mañana, y de allí surge esta idea de repetir, y, digamos, esas entrevistas, fragmentos de esas entrevistas, donde, bueno, es lo que ponemos precisamente al aire. Ahí también está presente esto que yo les decía a los oyentes hace un ratito, que como buenos hombres del ámbito patrimonial, el guardar, el atesorar este tipo de documentos realmente fue muy importante porque mira vos si hoy nos sirve escuchar aquello que sigue vigente, porque más allá del ayornamiento que puede haber de algunas cosas, escuchar determinadas charlas son como si las hubiésemos hecho en directo o grabado hace un mes atrás. Nada, me gustaría que nos den una frase de lo que significa Voces Destacadas, que también se sumó el año pasado, ¿no? Área Protegida. Bueno, es necesario para mí hacer público nuestro agradecimiento hacia vos, Marcelo, porque siempre que te llevamos una idea, vos te parece bárbaro, nos acompañás, y esta posibilidad de que Voces Destacadas esté en el aire es, en gran parte te lo debemos a vos, porque vos recordarás también que estamos hablando de entrevistas que se hicieron allá por el año 2012, entre el 2012 y el 2017, y surgió más o menos de la misma forma y más o menos con el mismo criterio. En aquella época yo era, tal vez un poco antes, fui director provincial, que también hacíamos entrevista a los jefes de departamento, a los directores de museo, este, porque siempre en mí pasó lo mismo, ¿no? Yo veo que se trabaja mucho en determinados ámbitos, se trabaja en silencio, la gente no visibiliza todo lo que hace un museo provincial, no visibiliza lo que hacen muchas reparticiones de la cultura,
y a mí me parece que es necesario por lo menos unos minutitos al aire en una radio, tienen que estar, porque ese trabajo hay que por lo menos saber que se hace y que hay mucha gente comprometida en estas reparticiones. Así fue que en el año 2009, por ahí, se hicieron esos segmentos de entrevistas y después cuando me tocó ser presidente del Comité Nacional de ICOMOS, volví con lo mismo, ¿no? Y vos de vuelta me aceptaste la idea y en aquel momento todas esas entrevistas que son todos profesionales muy respetados, muy calificados y quedaban guardados en un archivo y bueno, por suerte con Rodolfo se nos ocurrió reeditarlos con la advertencia que lo decimos nosotros al aire, son entrevistas antiguas, son entrevistas que se hicieron en esa franja temporal que va entre el 2012 y el 2017 y bueno, hoy están en el aire, estamos haciendo desde octubre del 2023, si no me equivoco, ¿no? Sí. O del 2022, este, reiterando esas entrevistas que son más de 200 y es Ujú. una fuente documental enorme y son muy, muy atractivas de escucharlas, por lo menos para nosotros. Además, yo quería No sé- agregar algo que me parece importante y valoro porque compartimos esto muchísimo con Rubén y es que somos muy respetuosos de absolutamente todas las vertientes. Nadie se va a creer, y es lógico, que se presuponga que el mundo de los profesionales de patrimonio, de los museos o de historia y demás, tienen opiniones unánimes y que no hay divergencias, controversias, debates y hasta incluso situaciones bastante fuertes de contraposición. Nosotros somos muy, pero muy respetuosos de todos los pioneros, hemos hecho homenajes, ya hay muchos que no están, es decir, que lógicamente en todo este tiempo que nosotros hemos transcurrido profesionalmente, algunos de ellos que nos formaron, otros que nos siguen acompañando, y también Voces Destacada tiene eso, que es la posibilidad de volver a escuchar a esos grandes referentes, algunos de los cuales, como digo, ya partieron, y que siempre se presenta en Área Protegida el abanico, es decir, absolutamente todas las vertientes, incluso en algunos casos en los cuales nosotros podemos no estar de acuerdo. No pasa por ahí el tema, es decir, no es un programa de coincidencias, sino de dar a conocer absolutamente todo ese abanico y todas las opciones que hay, como para que el público conozca. Lo mismo que yo trataba cuando tenía la posibilidad de hacer una exposición en un museo, de decir, bueno, ¿qué vertiente vamos a dar? Sobre todo cuando trabajamos con personajes polémicos como Mitre, como Sarmiento, todas las que dispongamos. Después el visitante es el que se va a formar una idea, pero que disponga de absolutamente todo el abanico para que pueda hacerlo. Eso también me parece importante. Es decir, que Área Protegida tenga la amplitud de poder mostrar las distintas vertientes, aunque algunas de ellas parezcan contradictorias unas con otras, es decir, que estén presentes y que tengan voz, que puedan estar activas. Sí, Bueno, no en el solo, no periodismo solo, eso es pluralismo, Sí, ¿no? sí. sí, no solo en lo ideológico, en la cosmovisión de la mirada sobre determinados temas, sino también, y creo que está manifestado en la grilla nuestra de trabajo, la gran diversidad de temas que hemos abordado, ¿no? Porque temas que tienen que ver con la arqueología, que tiene que ver con el tráfico ilícito de bienes culturales, que tiene que ver con los museos, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con el patrimonio natural. Uh-huh. Hemos hecho entrevistas a Balboa, a Carlos Balboa y Claudio Bertonati en algún momento para hablar sobre patrimonio natural Claro. y nuestro ámbito de trabajo casi digamos que lo centramos en lo cultural, pero siempre están relacionados y también abrimos la puerta a esa posibilidad. Así que yo creo que nuestro producto, nuestro programa, está muy abierto
a todos los profesionales, cualquiera sea su ideología, su cosmovisión, y incluso hemos tenido invitados extranjeros, qué sé yo, Miguel Iguadare de México, a José de Noderflich de Chile, bueno, no me acuerdo ahora los nombres del, de otros entrevistados que tuvimos de Perú. Bueno, así que nosotros hacemos lo más que podemos para ofrecerle al público un abanico de temáticas y de miradas sobre el patrimonio cultural, el patrimonio inmaterial, el patrimonio natural, para, como decía en algún momento, para divulgar todos estos temas que muchas veces quedan muy encriptados dentro de enclaves así muy académicos, y bueno, creo que es necesario compartirlos con el público. Perfecto. Bueno, mi última pregunta. Prometo que no pregunto más. Pregunta simple que me acuerdo le hice a Rubén en esa oficina, a ver si me acuerdo bien la dirección, 12 47 48, Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, ¿era? ¿De la provincia? ¿Está bien? Tal cual, ¿Vamos bien sí, por sí. ahí? Bueno, cuando lo conocí a Rubén, en una charla que tuvimos en su despacho, eh, yo le hice esta pregunta y se las hago ahora a ustedes. ¿Qué es el patrimonio cultural? Rodolfo, ¿querés contestar la voz? No, no, yo creo O que los dos tenemos posibilidad de decirlo, de trabajar sobre eso. Realmente el patrimonio cultural para mí siempre fue muy importante porque al trabajar en museos, yo podría decir, o por lo menos es la perspectiva que yo tengo, que el museo es el ámbito privilegiado, ¿no es cierto?, de patrimonio cultural, y por ende son esos lugares en los cuales se colabora, no son los únicos, pero se colabora y fuertemente en la posibilidad de construcción de identidad. Para mí, digamos, el patrimonio cultural es algo que la comunidad debe abrazar, porque ahí está su pasado, ahí están sus ancestros, ahí está, digamos, no solo su posibilidad de reconocerse, digamos, en un aspecto más amplio, social, de país, de nación, de continente, y realmente es gratificante poder reencontrarse, digamos, con aquellos que forjaron nuestra historia. El patrimonio está en todo, y casi siempre el que nosotros conocemos es cultural. Para dar un caso, si nosotros vamos a un lugar como Palermo, donde lo que más vemos son elementos que tienen que ver con la naturaleza, la disposición, la forma que está creado, el concepto de paisaje, responde a un diseño. Y eso también es patrimonio cultural, más allá que esté elaborado a partir de elementos de la naturaleza. Por eso es que en el enclave del ser humano, que es urbano, porque ahí está la contraposición generalmente con lo rural, el enclave urbano es cultura, digamos. Si es algo la ciudad, es cultura. Y entonces el hecho de poder trabajar sobre el patrimonio es trabajar sobre aquello que nos hace y nos identifica a cada uno de nosotros. De ahí la importancia, porque por lo menos en mi caso, y supongo que Rubén ahora él lo va a expresar, reconocernos en nuestras raíces con las cosas buenas que eso tiene y las cosas malas, es importante. Es decir, es un punto de referencia que es necesario conocer. Vuelvo a repetir eso que dije en un momento, no porque estemos de acuerdo. Es decir, muchos cuando yo trabajaba en el Museo Mitre, en el Museo Sarmiento, decían, uy, pero esos personajes, ¿realmente vale la pena conocerlos? Sí, vale la pena conocerlos, siempre. Puedo estar en acuerdo o desacuerdo, no importa. Fueron tan relevantes en la historia de nuestro país que tenemos que conocer lo que hicieron para entender nuestro presente. Y yo creo que es eso el patrimonio, es decir, la posibilidad de comprendernos en la actualidad, ¿no? Es decir, por eso hay que cuidarlo, no solo porque es un elemento, digamos, de referencia. Vos fíjate, Marcelo, que en Francia, con la Revolución Francesa, que
termina con el antiguo régimen, que quiere borrar, pero borrar absolutamente todo lo que había sido desde el sistema monárquico y demás, en un momento se dice alto. Pero hay que conservar el patrimonio porque los franceses somos también ese devenir, digamos, de tantos siglos, forma parte. Y entonces comienza justamente las primeras instituciones que comienzan a proteger el patrimonio y las primeras teorías y hacedores, digamos, de la conservación y restauración nacen de esa idea. Es decir, que aún cuando yo proponga el cambio revolucionario más grande y que tengo que ir en otra dirección, el pasado tiene que estar vigente y tiene que permanecer para el disfrute por un lado, pero también porque eso forma parte de nuestro conocimiento. Sí, y permitime agregar alguna cosa también, porque por supuesto con Rodolfo tenemos muchas coincidencias, y cuando nosotros hablamos de patrimonio estamos hablando de heredades, todo lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Patrimonio viene de la palabra pater, que es ionium, que es recibido por la línea paterna. Tal vez hoy está un poco cuestionado, pero bueno, eso es para otro momento. Y a mí me parece que todo el tema de la heredad, hay por ahí algún teórico que habla de proteger las fuentes objetivas del conocimiento, ¿no? Que es Chanfón Olmos. ¿Y por qué las protegemos? Porque esas fuentes que nosotros heredamos del pasado, en la medida que se mantengan en un alto nivel de autenticidad y de integridad, es decir, con un buen nivel en un estado de conservación, va a permitir que generaciones futuras puedan decodificar ese mensaje que viene del pasado. Ese es el sentido de la conservación. Es la posibilidad que en un futuro otras generaciones, con otras tecnologías, con otro contexto científico, tecnológico, puedan decodificar los mensajes que vienen del pasado. Y bueno, después a partir de ahí la cosa se pone más compleja porque uno dice, bueno, vamos a conservar, depende las líneas de pensamiento, es cómo se conserva, pero el tema de la autenticidad, que es lo que vamos a trabajar en este año también, que está asociado a la Carta de Venecia, que es un documento internacional fundacional de ICOMOS, por ejemplo, bueno, todos esos temas son los que a nosotros en particular nos atraen y nos comprometen a poder transmitirlo de una forma sencilla, todo lo que está asociado a las herencias, al patrimonio cultural, al patrimonio natural, al patrimonio inmaterial, que también es un componente fundamental de la sociedad. Así que nosotros, por eso es que existe este programa, ¿no? Porque tenemos ese compromiso de compartir con la comunidad todos estos conceptos que a veces tienen de cierta complejidad, pero bueno, lo trabajamos igual. Muy bien. No pregunto más, Rodolfo y Rubén. Bueno, no, comentarte simplemente, Marcelo, que el hecho de hacer un programa de radio tiene que ver, por un lado, como dice Rubén siempre, la necesidad de adentrarse, de estudiar, de leer mucho sobre los temas, sobre todo cuando no los conocemos tanto, a partir del entrevistado que tenemos, pero después también pensar en detalles y bueno, pero ¿y qué música acompaña? Y esto nos ha abierto la posibilidad de conocer a gran cantidad de intérpretes y de una música, no solo de nuestro país, en general latinoamericana, tratamos de que sea generalmente es decir, cantado en español, y porque también tiene que ver con nuestra identidad, y realmente hay manifestaciones que son hermosísimas en casi todo, digamos, hay instancias que tienen que ver con el folclore, que tienen que ver con el tango, que tienen que ver con el rock, que tienen que ver con el pop, que realmente también forman parte del programa, y que es algo muy lindo en la preparación que se hace.
No, simplemente acompañarte en las cosas que decís, Rodolfo, porque como decíamos hace un ratito, nosotros tenemos como una coincidencia conceptual en muchas cosas y bueno, creo que eso hace que el programa sea tan fluido. Nosotros cuando de pronto hacemos una propuesta de invitar a algún entrevistado, en general todo lo acordamos inmediatamente y bueno, yo creo que de alguna forma está a la vista, eh, pienso yo que el público lo debe advertir, que nosotros tenemos una relación intelectual muy fluida y que creo que está de alguna forma manifestado en el programa. Bueno, de mi parte simplemente decir que estoy muy agradecido a Marcelo que se haya querido sumar, digamos, en este segundo aniversario de Área Protegida, en su rol de entrevistador, que lo hace magníficamente bien, que tiene un gran oficio al respecto, y también, por supuesto, agradecer a nuestros oyentes que nos acompañan, que le dan sentido a esta propuesta que hacemos con Rubén. Sí, yo sumo a esos agradecimientos también a las instituciones que nos acompañan, como es el SICOP, el Comité Argentino del SICOP, del ICOMOS y de ICOM, que siempre están presentes. Programa más, programa menos, siempre hay algún miembro de estas instituciones que participa en nuestro programa. Así que para ellos también nuestro agradecimiento. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online.